Hola, bienvenidos a esta sesión formativa en la que hoy vamos a hablar de marketing digital para médicos y para el sector de la salud. Vamos a ver específicamente cómo debemos implementar una correcta estrategia en marketing digital para captar nuevos pacientes y a la vez aumentar nuestra reputación como profesionales de la medicina. Antes de nada quiero presentarme. Mi nombre es Segundo Gálvez, soy consultor en marketing digital, especialista en el sector de la salud. Trabajo día a día con profesionales igual que vosotros, de diferentes especialidades, en la implementación y en la ejecución de estrategias digitales para conseguir que día a día lleguen pacientes a las clínicas. Bien, pues empezamos con nuestra presentación y bueno, quiero primero que veamos un pequeño esquema de lo que vamos a ver hoy y que lo que pretendo es que nos llevemos una idea más o menos clara de, como he dicho al principio, de cómo poder implementar una estrategia de marketing que haga que nuestras clínicas, que nuestras prácticas médicas vayan creciendo y vayan aumentando su volumen de pacientes y de captación de pacientes. Vamos a ver, como os pongo aquí en este esquema, las diferentes fases que debemos de conocer y vamos a ir viendo cada una de ellas, cómo deberemos de ir implementándola y cómo funciona cada una de ellas. Intentaré daros una serie de tips y una serie de conocimientos para que los tengáis en cuenta a la hora de ir implementando todo esto en vuestras clínicas, en vuestra práctica médica. Bien. La misión que tengo para esta formación es que os quede claro cómo funciona un correcto sistema de marketing y cómo puede ayudaros a captar a esos pacientes de alto valor de forma permanente y que podáis aprovechar de verdad el marketing digital para conseguir los objetivos que deseáis en vuestra clínica. Lo que quiero mostraros es cómo podéis pasar o cómo podemos pasar de realizar acciones aisladas, que es lo que en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de los casos veo que en las clínicas sucede, que se realizan acciones aisladas, y de tener, por ejemplo, pues una web o un método de captación, digamos, pasivo. De ahí a que podamos disponer de un sistema de trabajo que lo tengamos estructurado y orientado principalmente a captar más pacientes y que lógicamente haga que en vuestra cuenta de resultados el impacto sea potente y sea exponencial y de hecho que pueda suponer un antes y un después en vuestra clínica. De hecho, me encantaría que a partir de esta formación vuestro paradigma, digamos, vuestro esquema mental pues bueno, se vea cambiado y bueno, pueda ayudar a que vuestra visión global de cómo debe funcionar el marketing en vuestra clínica, pues cambie y os ayude a verlo de una forma mucho más clara. Ese es mi objetivo de hoy. Toda la parte digital tiene un gran componente técnico, lógicamente. Entonces, he querido estructurarlo de tal forma que toda la parte técnica no me quiero centrar. Realmente, al final, la parte técnica, bueno, está ahí, es algo que bueno, tiene su propio expertise, tiene su propia forma de hacerlo, pero lo realmente importante es lo que vamos a ver ahora, es el esquema, ese know-how de saber cómo se tiene que hacer. De nada sirve que se expliquen temas técnicos
si realmente no sabemos cómo debemos de aplicarlos. Y sobre todo, por un tema muy concreto. Os lo digo porque muchas clínicas nos lo preguntan y nos hacen esta cuestión. Quiero dejar claro que vosotros, como profesionales de la medicina y de vuestra especialidad sanitaria, tenemos que entender que si os dedicáis a la sanidad privada, evidentemente, pues tenéis que ser también de una forma, bueno, pues directores, gerentes, propietarios, empresarios, lógicamente, de vuestro propio negocio, que es vuestra clínica, vuestra consulta. Y hay que tener en cuenta una cosa, que aunque esto sea una labor que en la mayoría de los casos vosotros no vais a realizar, porque ya os digo que esto es algo que nos preguntan mucho, ¿no? Cuando tenemos los primeros onboarding con clientes y demás, siempre surge la duda de decir, yo soy médico y bueno, esto de ponerme a hacer toda la parte de marketing digital y demás, pues puede ser un poco, puede dar un poco de miedo, ¿no? Y es lo que quiero dejaros claro, es decir, evidentemente el que quiera ejecutar todas estas acciones él mismo, evidentemente lo puede hacer, pero que la idea realmente, la mayoría de los casos, no es esa. Es decir, vosotros, como, ya digo, como directores, como gerentes, propietarios, titulares de vuestras consultas, no debéis llevar a cabo, en la mayoría de los casos, estas acciones. Pero sí es importante, que por eso es por lo que creo que hoy estáis aquí, es que conozcáis realmente el proceso que se esconde detrás, es decir, todo lo que vamos a ver hoy, es decir, la parte estratégica y la parte de funcionamiento que lleva detrás. Evidentemente, después lo más lógico y lo más normal es que haya un grupo de personas, una persona, dos, dependiendo de la estructura que podéis tener en vuestra clínica, que sean los que se encarguen de llevar a cabo este tema. Lo digo principalmente porque en otras ocasiones, cuando hemos hablado de este tema, siempre puede surgir la duda de decir, oye, esto puede ser que sea un poco complejo. No necesariamente, evidentemente doy por hecho que lo tengáis vosotros que llevar a cabo. Digo, para que esta parte os quedéis tranquilos. Lo importante, lo que aquí hoy os debéis llevar claro, sí es el concepto general, es decir, el marco en el que se debe de mover el marketing digital de vuestra clínica. Evidentemente, pues como ya digo, llevarlo a cabo ya será cosa que dependerá de vosotros. Habrá los que estén más interesados, bueno, puede interesar en hacerlo directamente, pero no necesariamente. De hecho, nosotros lo que hacemos con las cuentas de nuestros clientes realmente es gestionar toda esta parte, ¿no? Y eso sí que quiero que quede claro, que no os veáis, digamos, en algún momento abrumados por pensar, oye, ¿esto cómo lo haría yo? No, para nada. Si después os acompañáis de un grupo de profesionales que conozcan, lógicamente, toda esta estrategia, toda esta teoría y demás, pues evidentemente os ayudarán a llevarlos, como los temas que pueden ser contables o los temas de administración de cualquier empresa. Yo, por ejemplo, en mi empresa, toda la parte de contabilidad, administración y demás, evidentemente yo directamente no la gestiono. La conozco, evidentemente, pero no la llevo a cabo. Esto es exactamente igual. Vosotros, como directores y gerentes y titulares de vuestras clínicas, debéis de conocerlo. Después ya, el que lo quiera llevar a cabo o no, él directamente, pues ya depende de la inquietud o del interés que pueda tener cada uno. Quiero dejar esto muy claro porque no quiero que esto os nuble ni que os dé un poco de miedo, por decirlo de alguna forma, el hecho de pensar que esto pueda ser algo que tenéis que llevar a cabo. Ya os digo, lo importante es el funcionamiento, es lo que quiero que os quede claro. Es lo que se va detrás y lo que es la parte estratégica. Como pongo aquí, es tener una idea y una visión general del funcionamiento de una estrategia de marketing correcta, que, como os digo, como gerente, propietario, titular de la clínica, de la consulta, debes conocer. Bien. Bueno, pues como os comentaba antes, este va a ser, digamos, nuestro mapa. Este va a ser nuestro guión y va a ser, digamos, el marco en el que nos vamos a apoyar para poder explicar los diferentes procesos
que tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Vamos a empezar por una parte en la que vamos a hablar que hemos llamado preparación y análisis, o sea, ese tipo de conceptos y de cosas previas que debemos de saber. A continuación hablaremos del tráfico digital, la generación de tráfico digital, la generación de nuestros clientes, cómo vamos a hacer que nuestros pacientes lleguen a nuestras clínicas, y vamos a ver todo el proceso que hay de contacto, de gestión de aquellos pacientes que ya son pacientes nuestros como aquellos que todavía no lo son, para que al final, en definitiva, el objetivo sea pues, que lleguen a nuestra consulta y a nuestra clínica. Bien, el primer paso que hemos llamado, como os digo, de preparación y análisis, vamos a ver varias fases. En este paso es bueno que lo hagamos y que nos paremos un momento, digamos, a pensar. Yo siempre digo que este paso es como el paso de, oye, vamos a pensar qué vamos a hacer antes de dar el paso. Y la primera parte sería pararnos a ver qué acciones vamos a llevar a cabo, cómo las vamos a llevar a cabo y de qué forma. Mira, os explico. En la mayoría de los sitios que veo, lo que suele pasar es que se suelen llevar acciones, como se suele decir aquí en España, como pollo sin cabeza. Es decir, solemos hacer acciones en marketing digital, evidentemente, un poco a salto de mata. Acciones que no suelen estar conectadas unas con otras. Y en esta etapa, digamos, es lo que debemos hacer, es decir, pararnos por un momento y ver exactamente qué es lo que vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos a llevar a cabo. Es decir, es hacer un pequeño plan a medio plazo, corto, medio plazo en principio, y estructurar un poco lo que vamos a hacer. Ya os digo que en la práctica general, en la mayoría de los sitios, se suelen hacer acciones, como pongo aquí en el siguiente paso, acciones Frankenstein, acciones que al final no están conectadas unas con otras, o que se hacen durante un tiempo y posteriormente se detienen, se ponen en marcha otras en otros canales, en otras vías, y eso al final a lo que lleva realmente es a la frustración. Es decir, eso a lo que lleva es que, como en muchos casos, yo me he encontrado de personas, de profesionales como vosotros, que cuando hemos hecho reuniones, hemos comentado el tema, nos dicen, no, es que el marketing digital no me funciona, yo creo que no funciona. Claro, lo que suele pasar es que no lo hacemos de forma estructurada, no lo hacemos de forma... no hemos hecho este paso, por decirlo de alguna forma, no nos hemos parado a pensar, o alguien nos ha ayudado a decir, oye, mira, esto deberíamos de hacerlo de esta forma y de esta otra. Sobre todo, muy importante, adaptado a tu realidad. Porque eso es otro tema que me gusta siempre comentarlo. Es decir, no es lo mismo una pequeña consulta, por decirlo de alguna forma, en la que estoy pues, yo como profesional, en cualquiera de la especialidad que sea, y tengo, por ejemplo, digamos, 2 personas de asistencia sanitaria, o tener una consulta en la que somos un equipo de 15 o 20 personas. Evidentemente, pues, los medios y la estructura de uno y de otro, evidentemente varía, y generalmente con esa estructura va aparejado el presupuesto que queremos o podemos destinar a nuestro propio marketing. Entonces, claro, al final hay que adaptar las estrategias, es decir, de nada sirve implantar una estrategia, digamos, muy grande en una práctica pequeña, porque al final no se va a poder gestionar bien. Lo mismo que una estrategia, por ejemplo, muy pequeña, muy de empezar, muy de inicio, en una estructura que podría permitir acciones un poquito, digamos, algo más extensas o digamos, más poderosas. Sí está claro, os quiero dejar claro que tanto en uno como en otro caso, la efectividad es la misma, es decir, no por ser pequeño y llevar acciones, digamos, de menos entidad, va a significar
que son menos efectivas. No, lo único que pasa es que en ese caso, pues a lo mejor la estrategia daría el resultado de una velocidad un poco más baja o tardaría un poco más, y en el caso de tener más recursos, pues lógicamente pues, esa estrategia pues, llegaría de una forma, esos resultados, perdón, llegarían de una forma, digamos, más rápido, por decirlo de alguna forma. En cualquier caso, lo que vamos a ver aquí hoy, porque de hecho lo tenemos testado y está comprobado, es tan válido para pequeñas consultas como para grandes clínicas. De hecho, lo hemos puesto en práctica en ambos extremos y es completamente válido. Lo único que hay que hacer, como ya os digo, es adaptarlo a mi realidad de mi clínica. Es decir, es como, a mí me gusta mucho poner ejemplos, en el día de hoy seguramente me veis mucho jugar un poco con las metáforas. Yo siempre digo, es como a una persona que tiene el carnet de conducir recién sacado, si le damos un Ferrari. Es un poco igual, ¿no? El ejemplo, le tendremos que dar a cada persona el vehículo adaptado a su realidad. Evidentemente, con cualquier vehículo vas a llegar a tu destino, pero tienes que llegar con el vehículo que se adapta a tu capacidad. Y eso es un paso muy importante que tenemos que ver aquí. Por otro lado, está en ese tercer punto que os pongo, un tema que se olvida mucho, que es la propuesta de valor. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado hablar de este término. La propuesta de valor, digamos que es el factor clave que hace que un paciente se decida por mí, por mi consulta o por mí como profesional de la medicina. Claro, en el ambiente que hay actualmente de competencia, porque realmente a nivel salud la competencia es muy grande, es muy importante que nos podamos diferenciar, digamos, de nuestra competencia y crear una propuesta de valor. Esa propuesta de valor puede tener diferentes formas. Es decir, esa propuesta de valor puede ser, pues, por ejemplo, el utilizar una técnica específica, por ejemplo, puede ser tener una especialización muy concreta en ciertas especialidades, una hiperespecialización, como se suele decir. Puede ser acumular un número de tratamientos, o de intervenciones muy grande, o tener una cartera de pacientes ya que han pasado por nuestra consulta, que nos han dejado testimonios, y tener una gran base de testimonios de pacientes que hablan bien de nosotros. Es decir, es intentar buscar un conjunto de todo, que es lo ideal. En definitiva, la propuesta de valor es intentar buscar algo que de alguna forma nos haga distinguirnos de nuestra competencia. Ya os digo que lo ideal es hacer un compendio de todo, es decir, tener un equilibrio de todo y mostrar a nivel digital todas esas ventajas competitivas que tenemos, que no deja de ser una ventaja competitiva, una propuesta de valor. Es decir, si yo me presento como un profesional que tengo, evidentemente, una gran especialización en el tema, que tengo una base de pacientes, de testimonios de pacientes que hablan de mi práctica, que me han estado en mi consulta y hablan de lo bien que he solucionado su problema. Si además participo en publicaciones y en eventos, que además a nivel digital también lo muestro, al final estoy dando una imagen mía como profesional de la medicina, que al final está haciendo que, en cierto modo, un paciente potencial que me busca, y de eso hablaremos más tarde, a nivel digital, o que le llega mi mensaje a nivel digital, me perciba a mí como una opción bastante a tener en cuenta, bastante seria para solucionar su problema. Entonces, este tema es importante pararse un momento y preguntarse, decir, oye, ¿por qué un paciente me tiene que elegir a mí y no a otro compañero? Ahí, a esa respuesta es a la que le tenemos, a esa pregunta es a la que le debemos de dar respuesta, intentar buscar el máximo número de cosas que hagan de algún modo que nos distinga. Y después, en esta fase de preparación y análisis, a modo de resumen, es definir lo que en marketing digital se llama el dónde, el cómo y el qué. Es decir,
dónde vamos a ir a buscar a nuestro paciente potencial a nivel digital, estoy hablando, o sea, dónde vamos a ir a poner. Cómo vamos de alguna forma a captar su atención para que se fije, por decirlo de alguna forma, en nosotros como profesionales y se plantee la seria posibilidad de elegirnos, y qué vamos a hacer para que eso se lleve a cabo, ¿no? Es decir, es definir un poco esos primeros pasos. Aquí ya entramos un poco más de lleno en la parte puramente estratégica y decir, bueno, antes de lanzar cualquier campaña digital, antes de lanzar cualquier contenido a nivel de blog, a nivel de... voy a ver cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque dependiendo de la especialidad médica, puede darse el caso de que sea más interesante utilizar unos canales que otros. Puede ser más interesante plantear una estrategia volcada más, por ejemplo, que os digo yo, por ejemplo, en contenidos que a lo mejor en anuncios de pago, por ejemplo, en Google, en redes sociales y demás. Entonces, todo eso, antes de invertir un solo euro o un solo dólar, debemos de tenerlo en cuenta. Y eso lo tendremos en cuenta aquí, en esta sección, por decirlo de algún modo, en este apartado de que he llamado de preparación y análisis. En definitiva, de lo que se trata es de que nos paremos, cojamos, como yo suelo decir, papel y lápiz y hagamos un pequeño boceto de cómo queremos que sea en el corto, medio y, si podemos, largo plazo, pero en principio en el corto y medio plazo, nuestras primeras acciones. Bien, el siguiente paso, nos metemos ya de lleno en la parte más puramente digital, por decirlo de alguna forma, es conocer el tráfico. El tráfico a nivel digital lo podemos dividir en dos partes. Una parte tenemos el tráfico, digamos, orgánico. El tráfico orgánico es el que, de algún modo, podríamos decir, es aquel tráfico que de alguna forma no controlamos, ¿vale? Es decir, son aquellas visitas que llegan a nuestra página web a partir del posicionamiento SEO, tráfico orgánico en Google, que nos llega, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales de forma natural, de forma orgánica, por el hecho de tener página web y por el hecho de tener redes sociales, seguramente pues ya nos va a llegar un tráfico que ya veremos si es mayor o menor. Ahora veremos de qué forma podemos hacer que ese tráfico sea mayor, ¿no? En definitiva, es todo ese tráfico que nos llega, bueno, pues por el hecho de tener esos activos digitales, por decirlo de una forma, en marcha. Eso es un tráfico que hace una acción, como pongo ahí, más de atracción, ¿no? Más de tirar del público, ¿no? de nuestros potenciales pacientes, porque es un tráfico que nos llega de las búsquedas que hacen, por ejemplo, nuestros potenciales pacientes en Google. Y ese tráfico se potencia pues principalmente llevando una estrategia de contenidos importante a nivel de blog, a nivel de video marketing, y crear una serie de contenidos que, por supuesto, vayan dirigidos a nuestros pacientes potenciales y que son contenido, digamos, de valor. Os pongo un ejemplo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una consulta dental, por ejemplo, pues sería interesante crear contenido, bien sea escrito o bien sea en vídeo. De hecho, si es en vídeo es mucho más potente, se consume mucho mejor, llega más a las personas y, de hecho, a nivel orgánico también ayuda a que el posicionamiento de nuestra web pues también se vea potenciado. En definitiva, vamos a suponer que tenemos esta clínica dental. Es decir, si yo necesito hacer contenido, bueno, pues podría ser buena idea hacer contenido sobre temas que interesen a mis pacientes. O sea,
que puedan ser, por ejemplo, contenido que responda a preguntas de mis pacientes. Es, por ejemplo, pues, cómo se lleva a cabo un implante dental, por ejemplo, cuántos tipos de aparatos, por decirlo de alguna forma, para alinear las piezas dentales existen. O sea, todo ese tipo de información, de preguntas que nos suelen hacer los clientes y que las personas buscan en Internet cuando están buscando un profesional. Tengamos en cuenta que una persona, antes de quizá, en la mayoría de los casos, contactarnos a nosotros, ya ha hecho una búsqueda en Internet sobre su problema o sobre la solución de su problema. En esa búsqueda es donde nosotros tenemos que intentar estar presentes. ¿Cómo? Con un contenido que responda a esas preguntas. Por ejemplo, una clínica, por ejemplo, de pediatría, por ejemplo. Una clínica de pediatría, pues seguramente una persona una pareja o que tenga un niño pequeño, pues seguramente habrá o hay muchísimas preguntas que unos padres les interesa conocer. ¿Por qué el niño tiene reflujo, por ejemplo? ¿O por qué el niño llora por las noches? ¿O por qué el niño se despierta? O sea, hay muchas preguntas que son las preguntas que tienen nuestros potenciales pacientes, que son las que las personas buscan. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un padre con un niño pequeño, un niño de meses, que resulta que mi hijo lo que le pasa es que se despierta en mitad de la noche, ¿vale? Y yo, pues no sé por qué se despierta en mitad de la noche. Bueno, pues si yo tengo una consulta de pediatría, yo soy pediatra y creo, por ejemplo, en mi web un post en el blog, o incluso si es en vídeo, muchísimo mejor, una información que habla, un post que habla de las posibles cuestiones por las que un niño se despierta por la noche. Por ejemplo, estoy haciéndolo en RAW, no quiero que por favor me toméis tan al pie de la letra, lo que quiero es que cojáis el concepto general. Pues resulta que un niño se puede, vamos escribiendo, vamos diciendo, y yo como padre, si veo un artículo escrito por ti como pediatra, en el que me dices los motivos que puede tener, veo cómo hablas, veo cómo te explicas, veo cómo te expresas, y además me dices que puede ser porque el niño puede tener el cólico del lactante y es el motivo por el que generalmente, pues eso hace en mí rápidamente, en ese momento, puede hacer, en la mayoría de los casos, hace en mí que yo te vea a ti como un referente y como la persona para solucionar el problema que yo tengo, el problema de mi hijo. Entonces, en el momento en el que yo veo ese contenido creado que va dirigido a mí, porque además responde a la pregunta que yo estaba haciendo, hay una serie de resortes internos que suceden en nuestra mente que hacen que automáticamente yo pueda decir, oye, este es el profesional con el que yo voy a contactar, esta es la persona, porque además ya os digo, si además eso está unido a que ese contenido va acompañado de un vídeo en el que, como yo ahora os estoy mostrando, por ejemplo, aunque esto es una formación, imaginaros que yo hiciera en mi blog de mi consulta un vídeo sobre las posibles, es muy fácil pensar que una persona que me vea diga, este es el médico, esta es la médico que yo quiero que me atienda. Ese es el concepto general de la creación de contenido. Os lo digo porque también muchas veces en muchas consultorías nos preguntan, bueno, contenido, pero ¿de qué? ¿No? ¿De qué? Contenido que responda a las respuestas de vuestro paciente, ¿no? Eso es, después, evidentemente, ya os digo, si os acompañáis de un equipo de personas o de una persona ya que conozca bien el marketing, evidentemente yo os lo he explicado de una forma a grosso modo, evidentemente esto habría que, en un caso real hay que hacerlo de una forma más detallada, a ver, pero que hay herramientas, hay formas, aparte de vuestro propio expertise, ya sabéis una serie de dudas y de cosas que seguramente a vuestro paciente ya son dudas que sabéis que tienen. Y después hay métodos de ir buscando en el propio buscador y viendo qué contenido es el más adecuado para ir publicando en nuestra web y en nuestras plataformas digitales.
Eso sería una forma muy, muy, muy potente de potenciar la parte SEO, digamos, la parte orgánica en el buscador. Evidentemente, eso lleva un tiempo, necesita una continuidad, pero ya os digo, esto acompañándoos del equipo, de la persona que os pueda ayudar en todo esto, es como cualquier otro tema que os comentaba empresarial, es como un asesor fiscal. No necesariamente tienes tú que hacer la fiscalidad de tu empresa, pero si tienes una persona que te tutele o que te ayude, pues esto es exactamente igual. Ya os digo, vuelvo a decir, os tenéis que quedar con la idea, con el funcionamiento general. Bien, en segundo lugar, una vez que tenemos toda la parte que hemos visto de posicionamiento orgánico, que principalmente, ya os digo, viene por la web, por nuestros contenidos y demás, pues evidentemente el SEO, posicionamiento orgánico, hay otras estrategias para también hacer que se vaya potenciando y demás, pero a grosso modo es lo más importante es lo que os comento. Y después hay una segunda parte que es toda la parte de anuncios por pago por clic o por ads, ¿no? Es la publicidad pagada. Es decir, yo independientemente de que yo tenga una web mejor o peor posicionada, independientemente, yo puedo hacer campañas de pago por clic, de ads, en diferentes plataformas, como ponemos ahí, como puede ser Google, como puede ser Facebook e Instagram, Bing, en YouTube, en cualquier plataforma de publicidad de display. En definitiva, digamos, potenciar empleando una inversión mayor o menor en función de las características que tenga mi clínica o de mis posibilidades, potenciar esa visibilidad. Es decir, ya sería, en este caso ya hablaríamos de acciones más push, como ponemos ahí, acciones más que llegarían a un público, dependiendo de en qué estado esté el marketing de nuestra clínica, llegaría a un público posiblemente a lo mejor mayor que el orgánico o no, ya os digo, depende un poco del nivel que tengamos de posicionamiento orgánico. Llegaríamos a un número de gente, de personas mayor. Es decir, haciendo, por ejemplo, campañas en Google, pues bueno, podemos crear campañas para todas aquellas personas que pongan, por ejemplo, pediatra en Panamá, por ejemplo, o que ponga ginecólogo en Cali, o en cualquier sitio, ¿no? O cirugía bariátrica en Málaga. Es decir, si hay alguna serie de palabras clave que a mí me interese aparecer cuando las personas hagan búsquedas, eso se hace a través de anuncios ya directamente, en el caso de Google, en Google, o en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, la promoción, por ejemplo, de ese contenido, que es una estrategia también bastante potente. Es decir, ese contenido que yo, por ejemplo, tengo en mi página web que yo ya he creado y que se está posicionando de forma orgánica, potenciarlo a través de campañas de pago en redes sociales. Estoy haciendo que se viralice mucho más, estoy haciendo que mi contenido, que en definitiva es mi imagen, mi nombre, pues llegue a muchas personas que a lo mejor en condiciones normales no me llegarían a conocer, y que de esta forma pues me están conociendo y puede hacer que esas personas se planteen la posibilidad evidentemente de venir a mi clínica y de que sea yo como profesional el que les solucione, digamos, su problema o su dolencia. Yo os digo, esto de inicio, el tráfico es lo que va a generar, o sea, esto va a ser, digamos, la gasolina de toda nuestra estrategia. Por aquí empieza todo. O sea, cuanto mayor volumen de tráfico podamos tener, tanto de forma orgánica como de forma pagada, que es la idea que quiero que se os quede principalmente, mejor. El ejemplo típico es el que podemos utilizar para cualquier negocio, digamos, físico a pie de calle, nuestra propia clínica. Nosotros siempre procuramos que nuestra clínica esté en un lugar concurrido,
donde tenga mucho paso de personas, como cualquier negocio físico, pues esto es exactamente igual. Si yo hago que mi activo digital, en este caso, mi página web, mis redes sociales, por ejemplo, mi página de Facebook o lo que sea, tenga mucho tráfico de personas, ya sea de forma orgánica, natural o de forma, digamos, pagada, pues mucho mejor. Al final estamos haciendo que es como poner nuestro negocio en la calle más concurrida de la ciudad. Pues esto es igual. Cuanto mayor sean estas dos, digamos, entradas de público, pues muchísimo mejor. Estaremos llegando a más gente podrá conocernos, más gente podrá saber que existimos, más gente podrá tenernos en mente como opción para solucionar su dolencia, en este caso, su necesidad médica. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es cómo vamos a hacer para que las personas, una vez que han llegado a nuestra web o a nuestro anuncio, ¿qué paso es el siguiente que tienen que dar? Porque claro, muy bien, hemos visto la parte de tráfico, la parte de contenido, yo creo contenido, incluso o creo anuncios, muy bien. La gente, las personas llegan, los pacientes potenciales llegan, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Bien, damos por hecho que hay muchas personas que evidentemente cuando lleguen a cualquiera de nuestros activos digitales, bien sea nuestra página de Facebook, bien sea nuestra web y demás, pues evidentemente tendrán la posibilidad de llamarnos directamente por teléfono. Las personas que, como estará nuestra dirección o que vengan a vernos, a visitarnos directamente. Pero en la mayoría de los casos las personas querrán obtener algún tipo de información previa. Entonces nosotros lo que tenemos que procurar, intentar es de alguna forma captar a través de un formulario, a través de formularios que van a estar o bien en nuestra página web, o bien en nuestras páginas de contenido, o bien van a estar en los artículos que pongamos en nuestras redes sociales. En definitiva, la posibilidad de que las personas nos dejen sus datos de contacto para dos finalidades que vamos a ver ahora. Esos datos de contacto, como os digo, hay varias formas de tomarlos, de conseguirlos. Por un lado, puede ser directamente aquí, como os pongo en la web, es decir, que directamente una persona puede entrar en la web y vea interesante, como os digo, pues nuestra práctica médica, verá fotos, seguramente, vídeos, contenido, o sea, está empezando a tomar conciencia de la estructura que tenemos, de cómo somos como profesionales. Entendamos que la web ha de ser una carta de presentación lo más detallada posible, lo más pulida posible para dar esa imagen inicial para que los potenciales pacientes nos puedan tener en cuenta. Ahí en la web, evidentemente, tendremos que tener formularios de contacto y demás para que los pacientes nos puedan dejar sus datos para que posteriormente los llamemos o los contactemos. Por otro lado, también lo podemos hacer a través del contenido, es decir, en nuestras piezas de contenido siempre es interesante que figuren formularios para que una persona, evidentemente, después de haber visto un contenido, bien sea de vídeo, bien sea a nivel escrito, en post, pues tenga un apartado en el que, oye, contacta con nosotros y que como conmigo si quieres más información y demás. O también hacerlo a través de acciones un poquito digamos, más activas, por decirlo de alguna forma, que es a través de algún tipo de, lo que en el argot de marketing se llama lead magnet, un imán de atracción o una oferta. Con el tema de oferta, quiero que no me malinterpretéis. Cuando digo oferta, sé conscientemente que estamos hablando de temas médicos y demás y no podemos hablar. Es una forma de interpretar el hecho de que podemos llevar a cabo acciones en la que de algún modo al paciente le podamos decir, oye, te doy la posibilidad de venir a visitarme a cambio de este pequeño servicio gratuito. Es decir, por ejemplo, una primera revisión básica, un pequeño
primer diagnóstico, o sea, un pequeño incentivo para hacer que las personas se animen a vernos. Os pongo un ejemplo. Seguramente todos, cualquiera de nosotros, evidentemente, hemos estado en un centro comercial y hemos visto algunos stands algunas veces en los que hay pruebas de productos, que pueden ser vino, queso, cualquier tipo de producto. Y nos han dicho en algún momento, señor, señora, ¿quiere usted probar? Ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Ahí lo que están haciendo es precisamente darnos esto, ese lead magnet. En lo que nos están haciendo, nos están dando una pequeña muestra, en este caso de su producto, para hacer que nosotros, despertar en nosotros el interés, el hecho de haberlo probado una pequeña dosis, el hecho de facilitar la puerta de entrada que digamos, oye, pues voy a comprar este producto. Bueno, pues eso que se puede hacer en un producto físico, en un servicio se hace exactamente igual y en un servicio médico exactamente igual. Evidentemente, ese pequeño, vamos a llamar regalo, evidentemente hay que pensarlo y saber y adaptarlo a cada especialidad o a cada casuística normal. Con esto no estoy hablando de regalar un gran servicio, no estoy hablando de pequeñas muestras. Se pueden hacer muchas cosas, ya os digo, se pueden dar un pequeño primer diagnóstico, por ejemplo, a nivel online, se puede dar alguna pieza de contenido acerca de una primera valoración de alguna patología, se pueden hacer innumerables cosas. Todo con la intención de ¿qué? Todo con la intención de dar un paso más para que nuestro potencial paciente pueda tener un primer contacto, si puede ser ya físico con nosotros, que ya nos pueda empezar a conocer, que pueda ver un poco cómo es nuestro expertise, cómo tan de buenos somos como médicos, como realmente somos. Si un paciente no te da la oportunidad de tú poderle dar, digamos, ese primer paso, es difícil que podamos llegar a ellos, ¿no? Y esto es una forma de facilitarlo. Es una forma en la que esto se ha probado en infinidad incluso en otros sectores, por supuesto, y en el sector médico nosotros llevamos utilizándolo desde hace tiempo. Ya os digo, si se estipula muy bien qué es, ¿no? Ya os digo, puede ser cualquier tipo de pequeña parte del servicio, como os he dicho. Es cuestión de ya ver el caso concreto, ver qué especialidad, ver exactamente dentro de las especialidades qué servicios se dan, pero se pueden hacer de muchas formas. Y es una forma muy también suave, por decirlo de alguna forma, de poder dar un paso más, como os digo, y llegar a esos potenciales pacientes para que se vayan acercando, en este caso, a nosotros. Bien. Recapitulemos un poco para que veamos un poco por dónde vamos. Y bien, hasta ahora hemos visto qué tenemos que hacer o qué cosas tenemos que tener en cuenta en la fase de preparación y análisis. Es decir, oye, vamos, en forma de resumen, es decir, oye, vamos a pararnos a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué forma. En resumen, esa es la parte, digamos, de preparación y análisis. Vamos a parar, vamos a coger papel y lápiz y vamos a ver qué vamos a hacer, cómo y de qué forma. Después hemos visto el tráfico, qué tipos de tráfico hay, cómo pueden incidir en nuestro negocio, tanto de una forma el tráfico orgánico, si se hace bien, puede ser, además suele ser un tráfico de mucha calidad, es algo que no os he comentado antes, pero el tráfico orgánico, cuando hemos conseguido que a nivel SEO, a nivel orgánico, nuestra página web se logre posicionar, hace que consigamos unos contactos de potenciales pacientes bastante cualificados, que se llama en argot, ¿no? Y por otro lado hemos visto el tráfico de pago, el tráfico de ads, el tráfico que podemos pagar
que al final es como un grifo, ¿no? Es un tráfico que si yo hago una inversión publicitaria de X dólares al mes o de X euros al mes, puedo conseguir que entren X mil posibles visitas y que después se conviertan en pacientes. Este tráfico, la gran ventaja que tiene es, como os digo, que es como un grifo, o sea, puedo controlarlo completamente, por eso se llama tráfico controlado, es decir, en función a la inversión publicitaria que yo hago, sube o baja. Entonces, como os digo, esto es, digamos, esa gasolina que os comentaba antes, ¿no? Y después, en la parte de lead generation, la parte de generación de lead, pues hemos visto pues, de qué forma se debe capturar, digamos, esa información de potenciales pacientes para después poderla utilizar, que es lo que vamos a ver en los siguientes pasos. Yo os digo, es muy importante que podamos generar esa base de datos de potenciales pacientes para posibles futuras acciones. Evidentemente, ya os lo decía antes, siempre va a haber personas que se sigan poniendo en contacto directamente telefónico con nosotros o que vengan por otros canales, ¿no? Incluso el conocido boca a boca tradicional de toda la vida, que no está reñido evidentemente con el digital. Yo siempre he dicho que si tienes un buen marketing de boca a boca, tienes un tesoro, porque es algo que no hay que despreciar, porque el boca a boca siempre sirve. Detrás de todo el marketing, detrás de todo lo digital, al final estamos personas y las personas interactuamos de esta forma. Es decir, el boca a boca siempre va a existir, ha existido y existirá. Y evidentemente, de hecho, en la última parte vamos a ver la parte de referral, que realmente no es ni más ni menos que potenciar, digamos, ese boca a boca, pero en, digamos, formato digital. Bien, pues una vez llegado a este punto, es decir, ya tenemos toda nuestra preparación clara, generamos tráfico de una u otra forma, capturamos y conseguimos contactos de potenciales pacientes que se han interesado en nosotros y que nos han dicho, oye, quiero un poco más de información, o oye, llámame que quiero saber algo más sobre este tratamiento. Viene el siguiente punto, que es el momento de la llamada. Esta diapositiva, de hecho, cuando la estuve montando, cuando la estuve haciendo, no quise complicarla mucho más y es muy simple, pero esta diapositiva tan simple encierra detrás el principal problema que tienen a día de hoy, en un tanto por ciento altísimo, la inmensa mayoría de las clínicas y de las consultas médicas. Y aquí es donde se falla, aquí es donde fallamos, aquí es donde se falla, aquí es donde se produce un cuello de botella bestial. Es decir, la parte anterior la vamos haciendo, generamos tráfico, generamos contactos o leads, que se llaman en argot en marketing digital, leads, contactos de potenciales pacientes, pero después no sabemos traducirlo en un contacto físico y rápido de llamada a ese paciente. Y ahí es donde ya os digo, por mi experiencia, lo veo día a día, es donde más esfuerzos tenemos que hacer en este tema. Es decir, aquí es un cuello de botella muy, muy, muy importante en el que, digamos, ese flujo que estamos diseñando, que estamos explicando, en la mayoría de los casos se corta. ¿Por qué? Pues en algunos casos, pues porque no hay, digamos, la disciplina adecuada en las clínicas para llamar de forma, en tiempo y forma a los potenciales pacientes que se han puesto en contacto con nosotros. Pues porque en muchísimos casos no hay una persona al teléfono que tenga un perfil mínimamente comercial. En la mayoría de los casos suele haber personas que tienen un perfil sanitario, que está muy bien, pero al teléfono tiene que haber una persona con un perfil más comercial, porque no olvidemos una cosa, no olvidemos que nuestra clínica, nuestra práctica médica es un negocio, y como negocio
privado, que nos dedicamos a la sanidad privada, no a la sanidad pública, a una sanidad que es privado, es nuestro negocio, tiene una componente brutal, muy grande, debe de tenerla de venta. Yo sé, evidentemente, que muchos profesionales el tema médico y venta, pues les cuesta trabajo, digamos, asimilarlo. Y es algo erróneo porque no eres peor profesional, peor médico porque seas un buen comercial de tu práctica médica. De hecho, vuelvo a repetir, tampoco es algo que necesariamente tengas que hacer tú directamente, como decía al principio, pero que es muy importante tener al teléfono en nuestra clínica, en nuestra consulta, una persona que tenga, digamos, esas dotes comerciales y de empatía. Y, por supuesto, lo que decía antes, de disciplina a la hora de, oye, si a mí me llega un contacto a través de la web, a través de un anuncio, a través de, ya me está llegando una persona que ha manifestado un interés manifiesto, valga la redundancia, de decir, oye, llámame porque te dejo mi nombre, te dejo mi teléfono y te dejo mi email, esa persona tenemos que contactar con ella de forma inmediata. Es decir, tenemos que aprovechar ese flujo de interés que ha tenido esa persona. Este tema, bueno, tengo la oportunidad de ver casos insólitos, o sea, de hacer llamadas a personas incluso días, bastantes días después de un contacto. Es decir, si yo te contacto hoy, o sea, yo me pongo en los zapatos muchas veces para analizar las cosas, yo me tengo que poner constantemente en los zapatos de los potenciales pacientes. Yo como paciente a tu clínica le envío un contacto a la web, porque además he visto un contenido que has hecho, que es un contenido bueno, un contenido que he dicho, oye, este profesional, este médico me gusta, esta médico me gusta para solucionar mi problema, mi dolencia. Relleno el formulario y en definitiva te digo, llámame. Oye, pasa un día, pasan dos, pasan tres, tú no me has contactado, ¿yo qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar? Pues eso pasa día tras día, tras día, tras día, en infinidad de clínicas de cualquier especialidad. Lo he visto en clínicas de todas las especialidades. Y por eso hago tanto hincapié en este punto 4 y por eso esta diapositiva he querido que sea a la vez tan simple. Porque ese punto tan simple del proceso es donde muchos proyectos de marketing y de estrategias fracasan, porque realmente hay un momento en que tenemos que hablar con nuestro paciente potencial. El marketing y el digital está muy bien, pero llega un momento, como decía antes, las personas somos personas, y llega un momento en el que tú y yo tenemos que hablar para yo venderte mi producto o mi servicio, ya sea médico, del tipo que sea, ¿no? Y ya os digo, aquí es donde se falla mucho. Y aquí todo aquel que coja esa ventaja competitiva de hacer esta parte bien, puede ser la diferencia, una diferencia brutal y por supuesto una diferencia sobre la competencia. El tener una mentalidad comercial, que hay que tenerla porque, vuelvo a repetir, aunque tengamos clínicas, por eso no somos, tenemos que ser también, digamos, buenos vendedores de nuestro servicio, y hay una componente puramente que es comercial, es inevitable. El que no lo ve así lo va a tener muy complicado. Pero al final, ya os digo, tenemos un negocio, tenemos una clínica, y cuando se tiene un negocio y de práctica privada, evidentemente hay que vender. De alguna forma o de otra hay que vender el servicio y hay que venderlo de la forma más profesional posible. Y ya os digo, no quita, no eres peor profesional por tener una mentalidad comercial potente, al revés, eres mejor, porque va a hacer que tu consulta crezca más y que le pases por encima a muchos de tus competidores. Entonces, este punto especialmente hago siempre mucho hincapié porque es que es el más importante. El más importante. Después, evidentemente, ya podríamos hablar, hoy no
no tenemos el tiempo ni la temática para este tema, de cómo se hace, cómo se debe llevar un registro, tanto de llamadas como la forma en la que se puede llamar, eso sería otro tema, pero eso es muy importante que lo tengáis claro. Y es que esto, ya os digo, es un cuello de botella en el que si fallamos aquí, este castillo se cae porque no serviría para nada, no serviría para nada. Y es importante, esto yo lo comparo siempre como un equipo de fútbol. Al final, si todos los jugadores no hacen bien su trabajo, al final si uno de ellos rompe, por decirlo de una forma, la cadena, pues al final no se podrá llegar al resultado final que queremos, que es que nuestra práctica, nuestra clínica, pues evidentemente tenga un flujo permanente y constante de potenciales pacientes. ¿Vale? Bien, y ahora vamos a pasar al penúltimo punto, si la mente no me falla, que es, vamos a hablar de bases de datos y contactos con nuestros pacientes. Y el tema es el siguiente, el tema es que, claro, en la práctica diaria, voy a volver un momentito para atrás para que recuperemos. En la práctica diaria, este flujo sería el normal, es decir, tengo tráfico, ¿vale? El tráfico llega a cualquiera de mis activos digitales, bien sea cualquier propuesta de lead magnet, bien sea cualquier pieza de contenido, a la propia web, al blog, a lo que sea. Bueno, me ha dejado sus datos, he conseguido que me deje sus datos, su nombre, su email, su teléfono. Automáticamente, bueno, pues lo llamo y automáticamente, bueno, pues se le cita para primera consulta. Digamos, ese sería el flujo ideal, rápido y el perfecto. Pero claro, gran parte de nuestro tráfico no va a llevar ese flujo. Gran parte de nuestro tráfico, cuando llegue aquí, a este punto, el punto de la llamada, pues, por ejemplo, va a suceder que, bueno, pues habrá personas que en esa primera llamada se le dé una primera información acerca de, bueno, sus necesidades y demás, o precio, y bueno, y las personas no tomen acción en ese momento, no acudan a la primera cita, o todavía a lo mejor no estén preparadas, están en un proceso todavía de información y demás. En definitiva, que se quedan en un punto en el que no se le da la primera cita en consulta. Entonces, como de esas personas tenemos sus datos, esas personas deben de engrosar una base de datos que debemos de gestionar de potenciales pacientes. La gestión de bases de datos es algo que también en muy pocos sitios se hace y tiene un potencial muy grande. Y os lo explico. Si yo estoy generando, estoy haciendo un esfuerzo tanto económico como de trabajo, ¿no?, en mi marketing, en generar leads, contactos de potenciales pacientes, eso al final es un activo de mi empresa, es un activo, estoy generando una base de datos. Esa base de datos, si somos capaces de gestionarla bien y aprovecharla, pues nos puede acarrear que de ahí podamos sacar en un futuro potenciales pacientes, es decir, no tiene por qué todo el mundo que se pone en contacto conmigo hoy, pasado mañana, acudir a primera consulta. Como os digo, hay personas que puede ser que estén en un proceso de investigación previa, de información y, bueno, pues no quieran ahora mismo llegar, bueno, tener una primera consulta con nosotros. Si nosotros esas personas las tenemos en una base de datos, podemos utilizar esa base de datos para tener un contacto permanente con ellos, a través, por ejemplo, pues, de email marketing o a través del propio teléfono. Es decir, hacer una labor de maduración, que se llama en el argot, de maduración de ese paciente potencial. Es decir, podemos hacer, eso es un trabajo puramente de gestión comercial, es decir,
de hacerle un seguimiento a esas personas. Oye, una persona que se ha puesto en contacto conmigo hoy, oye, ¿por qué no hacerle un contacto dentro de X días para preguntarle si tiene alguna pregunta más, si es ahora cuando quiere, por ejemplo, la consulta? Es decir, el tener, como os pongo aquí, una relación, una mentalidad relacional con las personas en lugar de transaccional. Es decir, que no limitemos nuestra práctica médica, nuestra clínica, nuestra consulta a si viene el paciente y se le da consulta y le puedo vender el servicio y cobro, perfecto y adiós. No, no. Porque esos pacientes que todavía no son pacientes pero pueden estar en vías, ¿por qué no los trabajo? Porque a esos pacientes no les doy el beneficio de eso, de que su proceso de maduración, digamos, respetarlo. Todo el mundo no está preparado en el mismo momento para, digamos, para comprar. Eso nos pasa a cualquiera, ya sea que queramos adquirir un servicio médico o queramos, por ejemplo, yo os puedo poner un ejemplo mío particular. Yo, por ejemplo, puedo estar interesado yo llevo gafas, tengo presbicia, por ejemplo, y puedo estar interesado en operarme de la vista, pero quizá a lo mejor no estoy pensando en el primer sitio que pregunte o que llegue tomar la decisión. Muchas veces, y además las decisiones relacionadas con el tema de la salud, muchas veces necesitan pensarlo, madurarlo, o incluso el tema económico. En muchos casos hay tratamientos, hay operaciones que bueno, tienen un elevado coste y las personas pues, muchas veces tienen ese proceso. Entonces, tengamos esa mentalidad. O sea, no queramos solamente, oye, si vendo directamente, si viene sí, si no, no. Estamos perdiendo una cantidad de oportunidades brutal, brutal. Y exactamente igual con todos aquellos pacientes que ya son nuestros pacientes y que por el mero hecho de que ya les he dado un tratamiento o una operación, digamos, por decirlo de alguna forma, me olvido de ellos. Claro, muchos de vosotros diréis, ya, pero es que yo en mi práctica, mi especialidad, por ejemplo, yo hago cirugía bariátrica y yo si te hago una reducción de estómago, es muy difícil que te vuelva a dar el servicio otra vez. Bien, tienes razón, pero seguramente si tú me haces a mí una operación de reducción de estómago o, por ejemplo, una operación oftalmológica o tantas que hay que son muy difíciles que una persona se la hagas 2 veces, pero sí tú puedes hacer una cosa y es mantener un contacto conmigo periódico, no estoy hablando de que tenga que ser una llamada mensual, pero un contacto periódico en el que me sigues informando de contenido relacionado con mi posoperatorio, cosas a tener en cuenta, comunicaciones, por ejemplo, por email marketing, como pongo aquí, que al final, ¿qué finalidad tiene? Al final, la finalidad que tiene es, como dicen los anglosajones, que tú te mantengas en mi top of mind. Es decir, que yo posiblemente no me voy a volver a operar, pero en mi entorno puede haber mucha gente en la que yo le diga, oye, si vas a hacer esto, ve aquí, porque el doctor tal o la doctora tal me operó a mí. Y además, qué detalle, mira, cada X meses o una vez al año, mira, me manda información sobre tal, me manda un email acerca de cómo hacer. Hay 1000 cosas, se pueden hacer 1000 cosas, yo os digo. Se pueden hacer cosas específicas para cada especialidad. Lo que quiero que os quedéis es con la idea de tener una mentalidad relacional con las personas, no transaccional. No vienes, me pagas, te opero, te trato y te vas. No, no, no. Esa persona ya ha estado contigo. Esa persona es un activo. Esa persona, aprovéchala. Esa persona conoce a otras personas, puede hablar de ti. Tiene reuniones familiares que pueden decir, oye, mi
Mi ginecóloga, oye, mira, qué curioso, oye, yo voy una vez cada 2 años, pero oye, periódicamente, mira, me manda esta información, me manda cosas interesantes para saber relacionadas con eh, salud ginecológica de la mujer, mil cosas, te os digo. Es aplicable a cualquier especialidad. Lo hemos hecho nosotros en cualquier especialidad. La cosa es buscar el tema, la información concreta y la forma concreta. Vuelvo a repetir, no se trata de ser un spammer, no se trata de que la consulta esté bombardeando cada 2 semanas. No, 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 no. Hay que ser elegante, profesional, pero a la vez aportar valor. Y eso hace que estemos creando una, como yo lo llamo, una bola, una gran bola, que cuando va cogiendo inercia, al final, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que por una vía o por otra, nuestra cartera de pacientes constantemente no deje de llenar la agenda de nuestra clínica. Y eso parte teniendo esto, teniendo una base de datos evidentemente estructurada. No es lo mismo, no le voy a dar el mismo tratamiento a las personas, a los pacientes, digamos que todavía no son pacientes míos, que a los que sí son pacientes míos. Eso después es una estrategia de cómo gestionar bases de datos, cómo se etiqueta, qué le mando a quién y qué, pero vuelvo a repetir, el concepto es lo que quiero que os quedéis. El concepto del potencial que se tiene aquí. Y vuelvo a repetir, las clínicas, las consultas, los profesionales que cojan ventaja en este tema van a adelantar de una forma importante a su competencia, porque esto prácticamente nadie lo lleva a cabo de forma correcta. O si se lleva a cabo es simplemente que bueno, se tiene esa base de datos de los pacientes a los que yo ya he atendido, pero como tengo una mentalidad transaccional, bueno, los tengo ahí, sí, estuvo aquí hace 8, 10, 12 meses, pero ya no vuelvo a contactar con él. No, hay mil formas, además, hay toda la parte de email marketing, existen herramientas de marketing que esto lo automatizan de forma que se pueden enviar simples felicitaciones de cumpleaños automáticamente. Son herramientas que una vez que se crean esos, por ejemplo, correos de felicitación o correos informativos, eso se hace de forma automática. Y vuelvo a repetir, como dije al principio, todo esto no significa que lo tengas que hacer tú. Existen profesionales, como en este caso yo, como mi empresa y como muchos profesionales, que precisamente lo que hacemos es gestionar toda esta parte. Lo digo porque, como os dije al principio, muchos compañeros vuestros se ven un poco abrumados por el tema de decir, esto hacerlo yo, no. Vuelvo a repetir, yo a mi asesor fiscal lo hacen todo. Yo no, si yo me tuviera que preocupar de preparar impuestos, preparar modelos, preparar puestos igual, como tu abogado, ¿no? Como tú, es igual, ¿no? Delegas las acciones en personas para ello, o un empleado. Es decir, hay quien puede tener una estructura lo suficientemente grande como para tener todo este departamento de marketing, por decirlo de alguna forma, interiorizado por supuesto, o sea, ya depende de la estructura que tenga cada uno. Pero vuelvo a repetir, lo importante es el concepto. Yo lo que quiero que se os quede bien grabado en vuestra mente este esquema, que es la hoja de ruta, que es el mapa que quiero que os quedéis. Y para finalizar, tenemos la última parte, que es, como os dije, a mitad de estos vídeos, de este webinario, la parte el referral marketing, ¿no? El referral marketing incluye, como os decía, el boca a boca, o sea, el potencial y boca a boca. Es una herramienta de venta muy, muy, muy potente. Es decir, voy a aprovechar, lo que os decía antes, voy a aprovechar a todos los que ya son mis pacientes. Bueno, voy a invitarlos de alguna forma. Hay estrategias para eso, hay métodos para hacerlo de una forma, vuelvo a repetir, elegante y de una forma en que tu paciente te recomiende. Yo os puedo decir por experiencia que
Un paciente contento no va a tener ningún tipo de inconveniente en recomendaros, incluso en hacer algún tipo de testimonio. Incluso voy más allá, en grabar un testimonio grabado en vídeo, ¿sí? ¿Me oís bien? Grabado en vídeo diciendo, pues, oye, pues yo me operé o yo me traté con el doctor tal, con la doctora tal, en la clínica tal, me fue muy bien. Si somos capaces de aglutinar testimonios de pacientes, y si son en vídeo, ya sería el sumum, eso tiene una capacidad de venta brutal, porque son pacientes reales que le están diciendo a pacientes reales lo buen profesional que tú eres. Lo buen profesional que tú eres. Entonces, cuando toda esta, como yo la llamo, cuando toda esta maquinaria está en marcha, cuando toda esta maquinaria está en marcha, es muy, muy, muy potente. Es decir, si somos capaces de que todo esto no haya ningún punto de fuga, como os decía aquí, por ejemplo, con el tema de la llamada, podemos conseguir, bueno, será un antes y un después en nuestro negocio, en nuestra clínica, en nuestra consulta. Y importante, da igual que el tamaño de nuestra consulta sea mayor o menor. Esto, esta sistemática, esta metodología es adaptable a cualquier tamaño. Lo único que, o sea, el destino al que vamos a llegar es el mismo. Lo que pasa es que, bueno, unos lo harán más despacio y otros lo harán más lento, pero se adapta por propia experiencia, solo se adapta a cualquier tamaño. Y es la forma en la que os podéis diferenciar y hacer que vuestra clínica, vuestra práctica médica, de verdad despegue de una forma importante. ¿Que hay que hacer cambios? Sí. ¿Que hay que adoptar nuevas metodologías, por decirlo de alguna forma, nuevas costumbres a nivel de... Sí. ¿Que hay que... claro, todo tiene un pequeño esfuerzo, pero ya os digo, si os acompañáis de las personas que os puedan ayudar a poner todo esto en marcha y demás, no vais a tener ningún problema. Y bueno, yo por mi parte, la ponencia de hoy ha terminado, la doy por finalizada. Y bueno, lo que sí me gustaría es quedarme con la idea de que, bueno, de que os he aportado algo muy importante, una nueva visión de cómo llevar a cabo el marco general, como os decía, de estrategia de marketing de vuestras clínicas, y que, bueno, deseo que triunféis, que os vaya de la mejor forma posible. Y ya os digo, si cogéis este contenido que os he compartido hoy de la mano de 4 doctos, os he compartido para que sirva de guía general para potenciar vuestra práctica, bueno, yo me sentiré ya recompensado. Hasta aquí, Segundo Gálvez, que os ha hablado, y hasta la próxima.